Esta tarde tenemos el gusto de tenerlo a Nicolás Bustos, invitado para dar esta charla. Nicolás es estudiante avanzado de Ingeniería Civil en la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Eh, Ha realizado varios cursos, seminarios, ha trabajado como dibujante, como asesor en diversos lugares. Y bueno, tiene una vocación grande por el conocimiento, por la divulgación y sobre todo por el tema del cual nos va a hablar ahora. Así que, bueno, para nosotros es un gusto poder escucharlo y bueno, Nicolás, te cedo entonces el micrófono, ¿eh? Muchísimas gracias, Victorio. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vengo a hablarles de lo que es la inteligencia artificial y la construcción, más que nada de las oportunidades y los desafíos que esto está presentando. Tenemos, ¿qué es la inteligencia artificial? Todavía se está discutiendo, es una ciencia muy nueva, eh, o eso es lo que por ahora pensamos, pero estamos hablando de que es una simulación de la inteligencia humana. Una computadora que no razona ni piensa, sino que entiende el mundo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Bastante englobado la definición, pero estamos hablando de una tecnología la cual es capaz de entender algo que se le está pidiendo en base a conocimientos previos que pueda tener, ¿sí? Conocimientos previos que vamos a saber que se habla de una base de datos. Pero para entrar un poco más en ambiente, quiero que veamos o que visualicemos algo para ver el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, hacemos referencia a una red neuronal totalmente artificial, ¿sí? Totalmente creada por las personas. Nosotros, ante un miedo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un tigre enfrente de nosotros, sabemos que la respuesta inmediata ante ese estímulo va a ser, por ejemplo, la sudoración excesiva, la dilatación de las pupilas, mayor irrigación en los pulmones por el tema de poder correr. Bien, eso en la psicología conductual se llama respuesta ante un estímulo, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la inteligencia artificial o lo que se quiere lograr con la inteligencia artificial. Una respuesta ante un cierto estímulo o una respuesta ante algo que se le requiere o solicite. ¿En base a qué? Nosotros tenemos o sentimos miedo en base a la prehistoria, ¿sí? Porque en un momento nosotros teníamos que luchar por nuestra vida y teníamos que enfrentar al tigre o salir corriendo, y básicamente siempre se trataba de salir corriendo, ¿no? Pero a eso va, ¿sí? A la estimulación a la respuesta a través de un estímulo. Si hablamos de inteligencia artificial, estamos diciendo que ante una cierta pregunta o ante una cierta situación que uno se le plantee, a través del conocimiento previo que vamos a llamar Big Data o base de datos, va a tirar una respuesta, de acuerdo al conocimiento o lo que haya adquirido en su pasado o en su base de datos, ¿sí? Entonces, si hablamos de simulación de inteligencia humana, seguimos hablando de un accionamiento humano, ¿sí? Un accionamiento de una persona hacia una inteligencia que es artificial. Para irnos un poquito al dato histórico y proyectarnos hacia si es vieja o nueva esta tecnología, tenemos a Alan Turing. Alan Turing es el considerado padre de la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos bibliografías, tanto en la universidad como en cualquier otro lugar, normalmente son del año 70, 80, 90 y así, ¿sí? Tienen unos 20 años de, de diferencia con el tiempo actual. Cuando hablamos de inteligencia artificial, vemos que es un boom. Hace poquito está todo este tema del chat GPT, de generar distintas respuestas analógicas de acuerdo a lo que uno le pregunte, generación de material, de contenido, generación de una construcción, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero verdaderamente estamos hablando de algo nuevo, y la verdad es que no tanto, porque su incursión ya empezó cerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con Alan Turing, como estamos diciendo. Para entrar un poquito en su vida, Alan Turing fue un matemático, lógico informático, y el creador de la máquina precursora de las computadoras de ahora, ¿sí? Lo que hacía Alan Turing, para hacer una breve reseña, era desbloquear los códigos
llamados Enigma, que emitía la parte alemana, ¿sí? Y él los transfiguraba o los traía a la parte de Londres y de Gran Bretaña. ¿Cómo hizo eso? Hizo eso a través de una máquina, la cual llamó Bombay, y con esa máquina, a través de un proceso automático de reconocimiento y a su vez de aprendizaje continuo, iba descifrando el código que era cambiado permanentemente. Entonces ya estábamos teniendo una pequeña visión de lo que se venía, ¿sí? Del decir, tomar una información, reconocerla, archivarla, saber qué era, comprenderla, y cuando yo la pregunto, me da una respuesta. Si hablamos de inteligencia artificial, entonces hablamos de aprendizaje automático. Como dijimos, se basa en una red neuronal que son especie de algoritmos de aprendizaje automático que simulan las conexiones cerebrales del humano. Hablamos referente a la inteligencia como que su principal cometido es conseguir que ordenadores realizan tareas que de otro modo precisarían inteligencia humana. En el mismo experimento de Turing, él le dijo a la tropa británica, dice, vamos a necesitar demasiada gente para hacer mucho cálculo cuando podríamos automatizarlo y podríamos sacarlo fácilmente con un par de máquinas. Eso fue lo que, a eso apuntaba, ¿sí? Eso era la visión de él. Es decir, tareas sencillas que requieren un cierto tiempo o una cierta cantidad de personas, podríamos reducirla y hacerlo más automático. Si hablamos de inteligencia artificial, también estamos hablando de datos. Sí o sí, la inteligencia artificial tiene que trabajar con datos. Necesita de dónde extraer conocimiento, así como nosotros necesitamos la bibliografía para poder comprender un problema matemático, la inteligencia artificial necesita esa base de datos. Y esa base de datos se las da el hombre. Muy ligado a esto, el análisis y la recomendación. A través de esa Big Data, analizaría todos los parámetros y largaría una propuesta o una alternativa que puede ser viable o no, y como repito, el accionamiento siempre es humano. Para hacer una pequeña demostración, he traído el ChatGPT. Si bien el más utilizado últimamente por el medio fue Chat OpenAI, está caída la página debido a que, bueno, por condiciones que ya se sabe, si no han leído, Elon Musk ha emitido un comunicado, están todo muy revolucionado, pero yo utilizo Perplexity. Vamos a ver cómo funciona para que tengan más o menos una idea de cómo es que está funcionando esta tecnología. Es un buscador, un procesador de respuesta, en el cual yo le asigno una pregunta. Por ejemplo, vamos a hablar que nos dicta una clase de inteligencia artificial. Él, a su vez, me va a ir generando una respuesta en base a conocimientos que tiene. La respuesta es original. ¿Qué es lo que me gusta de este chat GPT? Es que brinda fuentes. Y me dice, mira, yo lo extraje de acá, comprendí de esta parte. Cosa que OpenAI no hace porque la genera a partir de lo que los usuarios le han estado dando. Bien, un poco ya dentro de lo que es la inteligencia artificial, y como les digo y les repito, vayan al canal de YouTube de Amigos de la Ciencia, está Alberto Salaza hablando muy tendidamente de lo que es la inteligencia artificial pura en sí. Volvemos a lo que es la construcción, ¿sí? ¿Cómo esto se va a aplicar a la construcción? Sabemos que la ingeniería civil siempre se ha conocido como una ciencia que quizás, una ciencia, habló de una rama de la ingeniería, la cual es bastante tradicional, siempre se está hablando de lo que ve el ingeniero, lo que ve el albañil, lo que está en las casas, lo de la obra, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la incursión de la inteligencia artificial dentro de la que es la construcción? Una ingeniería bien sentada, pero siempre tradicional. La voy a dividir en 4 parámetros generales, que es lo que más se divide: gestión de proyectos, construcción inteligente, topografía y cartografía, y vehículos autónomos. Dentro de lo que es la gestión de proyectos, vamos a ver que a través de datos, la inteligencia artificial puede establecer planes de gestión, trabajo de funcionalidades, etc. ¿Qué quiere decir esto? Estuve viendo hace no más de un mes, más o menos, que se estaba implementando en una empresa un cierto software que utiliza inteligencia artificial con el fin de, a través de su plataforma, cargar los datos de todos los empleados que se encuentran en el sistema. A través de allí, me va a seleccionar, de acuerdo a cada trabajo,
o cada asignación de proyecto los profesionales adecuados para generar eso, sin tener que yo recurrir a decir, bueno, ¿quién es la persona más apta para esto? Directamente me lo haría, a través del reconocimiento de ciertas facultades, de ciertos cursos, de cierto desempeño. Esto en parte generaría también un incentivo hacia los empleados de querer seguir aprendiendo y querer seguirse perfeccionando, cosa de que el algoritmo de la inteligencia artificial me recomienda ante ese proyecto. Entre la gestión de proyectos, bueno, vemos que hay análisis predictivo, ¿sí? A través de una revisión de un historial de proyectos, me puede dar un análisis de lo que se está viendo, de lo que se está haciendo. Normalmente la inteligencia artificial en la construcción se está aplicando en poder decir, bueno, tengo estas condiciones ambientales, ¿qué es lo que me recomienda? ¿Cómo se recomienda que coloque el edificio? ¿Hacia qué orientación? ¿Qué cantidad de pisos? ¿Sí? Es el análisis predictivo a través de base de datos que trae de otras fuentes. La conexión de datos, ahí vuelvo a repetir lo mismo, la extracción de información, comparación y el análisis previo. Intercomunicación. Nosotros sabemos que el teléfono, si bien en un momento fue un elemento para únicamente comunicarnos, ahora es una máquina que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Nosotros podemos ir comparando datos, analizando resultados, viendo qué está haciendo el otro en la otra punta de la obra, hablando de obra, ¿sí? Entonces, el teléfono, como también lo pongo al alcance de la mano, un celular como herramienta de trabajo, es una de las herramientas que vamos a contar tanto como un martillo o un clavo. El almacenamiento de datos es también importante. Como les dije, es importante que una vez realizada una obra, hayan datos que yo también brinde para luego ese dato ser utilizado y que la inteligencia artificial lo piense y me recomiende como, mira, esto está chequeado, esto se hizo y funcionó. Esto va a llevar obviamente a una reducción de costos gigantes, ¿sí? Debido a que hay una rapidez y una seguridad. EPC Tracker es un software de análisis que lo están ocupando mucho en España, mucho en lo que es la parte de Europa, y ha alargado estos resultados de acuerdo a cómo es el resultado del uso de plataformas de inteligencia artificial que integran inteligencia artificial, ¿no?, en los proyectos de construcción. Hay valores muy buenos. Por ejemplo, a golpe de clic, reducción del tiempo de creación de informes de ejecución. O sea, nosotros ya con un clic vamos a hacer un informe. Obviamente, siempre teniendo en cuenta y revisando, ¿no? Pero con un grado de precisión bastante grande. Hasta un 90% de reducción de los mails internos de la obra y proyecto. A veces quizá lo que más lleva tiempo es el revisar toda la información que está llegando todo el tiempo de la obra. Bueno, esto a través de la inteligencia artificial haría un listado o leería lo más importante y relevante y nos lo alcanzaría al momento. Para hablar de dinero, 40.000 euros al año por obra en una reducción media del coste por no conformidad y penalizaciones. Seguimos con lo mismo, el ahorro anual medio por mejora de comunicación, hasta un 95% de reducción de desplazamientos para tener un acceso in situ a documento en obra, eso también es muy importante, más acá, a veces se necesita mucho traslado, se puede reducir todo ese tiempo. Todo eso está brindando en cuanto a la gestión de proyectos. Si nos vamos a construcción inteligente, en la construcción inteligente, la inteligencia artificial está brindando oportunidades para recopilar de manera más precisa información. Y con la ayuda de BIM, que seguramente lo han sentido, últimamente está muy en auge, que es el modelado de información de la construcción, o Building Information Modeling, forman un dúo de gran potencial. ¿Qué va a pasar? BIM es una forma de trabajo en realidad, trabaja mucho con Revit. Revit, que es un software de Autodesk, ¿sí?, que está desarrollado para Windows, está utilizando inteligencia artificial en, por ejemplo, GasperGIS. GasperGIS es un plugin, ¿sí?, el cual se puede instalar en Revit. Está todavía en periodo de prueba, todos estos siguen estando en periodo de prueba, algunos son pagos, pero permite incorporar información georreferenciada en proceso de modelo y análisis. O sea, yo voy a poder extraer directamente una porción georreferenciada de mi mapa y me lo va a volcar en Revit con una precisión muy grande, trayéndome también información de clima, de sol, de ventilación y tal. Está en proceso de prueba, como les digo, pero es una implementación al modelado de la construcción inteligente con la inteligencia artificial. Ahora sí, hablando de la topografía y la cartografía,
estamos viendo que estos sistemas van a reducir muchísimo el tiempo necesario para producir imágenes aéreas o mapas topográficos. Y a la vez, a su vez, vamos a tener algo muy preciso. Una de las tecnologías que está implementando la inteligencia artificial es DJTerra. DJTerra es una empresa que se encarga también te ayuda muchísimo con el sistema de drones. DJTerra lo que va a producir es un software de cartografía. Es muy fácil de usar, yo he visto cómo lo usan, es bastante sencillo, lo que se necesita obviamente es un dron, pero lo que hace es, me hace el mapeo general de la zona, y yo digo, quiero esta porción relevada en 2D o en 3D, que normalmente en 3D es muchísimo mejor, y me genera una ruta del dron que me va a generar una imagen satelital perfectamente levantada y con un nivel de precisión muy alto. Eso gracias a que ha ido aprendiendo y ha ido viendo todos los puntos, o ha estado revisando continuamente todos los puntos necesarios para el levantamiento topográfico en la obra. Otra de las aplicaciones es en vehículos autónomos. Dentro de lo que es la automatización o los vehículos en la obra, estamos viendo que esto es una tarea automática. Por ejemplo, el vertido de hormigón, que nosotros lo hacemos ahora con tanques o hormigoneras, la colocación de ladrillos a través de las personas, ¿sí? Se está llevando a lo más reciente, o lo más nuevo, que es la impresión 3D con la inteligencia artificial. Esto obviamente está sumamente de prueba, se están analizando todas las cosas, pero es una gran alternativa y es una gran propuesta para grandes empresas que vayan a hacer la construcción en masa. He visto algún par de videos que me han mandado amigos que están allá en estos lugares, y la verdad que es increíble. Para tener un panorama internacional de lo que está pasando, tenía una entrevista con el ingeniero Pablo Bellene, que es un ex alumno de acá, muy querido, así que la vamos a ver para que tengan también un panorama de lo que es afuera la inteligencia artificial y qué es lo que podríamos llevarnos acá a la Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes allá. Sabemos que la diferencia horaria es a veces un desastre para coordinar, pero bueno, acá estamos. Te saludamos del grupo Ateneo Amigos de la Ciencia, ¿sí? Un grupo abocado a la divulgación científica. Estamos en la conferencia de Inteligencia Artificial y Construcción, Oportunidades y Desafíos, ¿sí? Quería hacerte unas preguntas, ya que como referente personal que tenemos de la ingeniería civil en Alemania, por lo menos para mí, queríamos saber, bueno, les comento para los que no sepan, Pablo Bellene es graduado de la UTN, PRM, de acá de nuestra institución, con un breve paso en Alemania en su tiempo de estudio, y ahora está trabajando en Alemania en el rubro de la telecomunicación en Inelcom, ¿sí? En la parte de supervisión y calidad de obra. Actualmente él reside en Sachsen-Anhalt, así que bueno, saber un poco de qué está pasando allá. ¿Cómo andas, Pablo? Hola Nico, bueno, primero que nada, gracias por convocarme a esta entrevista. Siempre abierto a compartir mi experiencia propia y mi conocimiento, que no está de más decir que no constituye un marco general de lo que ocurre o de lo que yo puedo hablar, ¿no? Pero simplemente es mi experiencia. Y así como decía, estoy acá en Alemania, en el rubro de las telecomunicaciones, fibra óptica en especial. Es un rubro que acá en Alemania tiene la verdad que un largo futuro. Están haciendo grandes inversiones, digamos, del sector privado, en conjunto con municipios o con, digamos, la parte pública no con organismos públicos, sino con los municipios, ¿no? Y donde intervienen varias empresas. En mi caso, bueno, yo estoy en la parte de supervisión de calidad y seguridad de las obras. Tenemos que supervisar los trabajos que realiza la constructora, ¿no? Así que bueno, estoy en ese rubro. Perfecto. Bueno, primero que nada, preguntarte cuál es la diferencia más notoria entre el trabajo en Argentina y en Alemania, ¿sí? ¿Cómo se utiliza esto de la automatización de datos? ¿Has podido ver algo en el país extranjero? Bueno, lo que puedo hablar ahora, por ejemplo, es que la empresa donde trabajo en este momento es de España, ¿no? Entonces, bueno, no tiene una oficina física en Alemania, sí tiene una dirección, digamos que legal, ¿no? Una dirección fiscal y legal,
pero no oficina física. Los trabajadores que estamos dentro del proyecto en Alemania, ¿no? Que somos un equipo de aproximadamente 30 personas, entre supervisores, project manager, trabajamos en diferentes zonas de Alemania, por lo tanto no estamos todos en conjunto. Entonces ahí podría decir que toda la comunicación que se hace es a través de lo digital, ¿no? Supervisando todas estas obras, recopilando los datos que vamos observando, ¿no? Los supervisores, y en un trabajo conjunto con los que son los project managers, vamos, digamos, contribuyendo a ese base de avance, datos. ¿no? A Genial. esa base de datos. Generan una base de datos en su empresa para la cual hay una intercomunicación entre ustedes basándose en lo que cada uno colabora en esa Big Data, ¿no? Exacto. Y lo que he visto, bueno, en Alemania, o me han comentado otros colegas o amigos que trabajan acá, también es que, bueno, hay una fuerte digitalización en las empresas, ¿no? Y también generalmente las empresas desarrollan sus propios software, ¿no? O sea, hay empresas que utilizan software comerciales, ¿no? Como los que estamos acostumbrados a usar nosotros, quizás algunos distintos, para cálculos de estructuras o para diferentes cuestiones, ¿no? De ingeniería, pero muchas de ellas desarrollan sus propios software. En el caso de la empresa de trabajo, tenemos un software interno, ¿no? Y ahí es donde vamos cargando todos los datos. Genial, genial, buenísimo. Apunta entonces mucho a esta nueva era, ¿no? De la digitalización y tal. ¿Has visto algo de implementación de la inteligencia artificial en la construcción? ¿Sí? En una parte de automatización. Bueno, ahí hemos estado hablando en la charla de que la inteligencia artificial apunta a gestión de proyectos, vehículos automáticos, o sea, automatización de vehículos. Creo que en algún momento habíamos hablado de lo que era la impresión 3D, que se está empezando a ver allá en Alemania. ¿Qué podés decirme de eso? Bueno, ese es un rubro que se está por venir, o mejor dicho, ya llegó, el tema de la impresión 3D en la industria de la construcción. La verdad que es muy interesante, ¿no? Que no de la noche a la mañana, pero sí, quizás en 5 minutos se imprime 1 metro cuadrado, digamos, de muro con impresión 3D. Pero bueno, todavía eso tiene un largo... le falta bastante investigación y desarrollo, ¿no? A los mismos materiales que se utilizan, ¿no? Tal cual, sí, sí. Pero bueno, acá generalmente la construcción acá utilizan bastante prefabricado. También hay que destacar que no tienen el problema de el riesgo sísmico que, por ejemplo, tenemos en Mendoza, ¿no? Tal cual. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Has visto que esta implementación de la digitalización, como vos decís, de la automatización, ha generado algún impacto económico? Acá me estabas diciendo recién una reducción de tiempo de construcción, que es un montón. Esto ha hecho que avance, en la parte de Alemania, por lo menos que vos estás, se vea mayor construcción, o qué es lo que estás viendo con respecto a esta implementación. ¿Cuál es la consecuencia social o económica? Sí, bueno, básicamente el tiempo, ¿no es cierto? Y la economía de un proyecto están sumamente interrelacionados, ¿no? Y al reducir tiempo es, digamos, un menor costo que estás teniendo, que quizás estás teniendo un costo mayor, digamos, en el método que estás utilizando en la construcción, pero a la vez se están reduciendo otros costos como, por ejemplo, alquiler de maquinarias, ¿no? Que antes se extendían en mayor tiempo, bueno, ahora se utilizan menos tiempo, el personal, ¿no? La mano de obra. Entonces, creo que está directamente relacionado. Después hay que hacer números, obviamente, pero sin duda eso veo que va a traer todo este tema de reducir los tiempos de construcción, ¿no? Claro, podrías hablar que la reducción de tiempo debido a esta implementación generaría obviamente menos gastos por temas ya sabidos, ¿no? Que todos conocemos. El tiempo es dinero. Así que, genial, espectacular. Y acá viene la pregunta clave, el gran temor, ¿sí? Vemos en películas permanentemente que la inteligencia artificial, o bueno, ahora que se está con todo esto de que nos vamos a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial y que por la digitalización, ¿qué está sucediendo ya? Son culturas distintas de trabajo. Quiero saber si has visto algo como desempleo por esta nueva era, o
¿a qué va? ¿Qué es lo que se ha logrado con esto de la digitalización? Creo que me habías dicho, estás leyendo un libro de un autor argentino, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo Sí. relacionas con lo que estás viviendo allá? Bueno, este libro que lo recomiendo habla del futuro del trabajo en la era de la automatización, ¿no? Se llama Sálvese quien pueda, pero si bien el título ¿Apropiado el título? parece trágico, ¿no es cierto? La verdad que es un buen marketing para el autor, para que la gente lo compre, la Totalmente. gente que lo vea y se asuste y lo compre. Pero la verdad, digamos, estamos viviendo, digamos, un cambio de paradigma, como ya ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, esto se conoce como la Revolución 4.0, ¿no es cierto? Totalmente. O sea que Sí, ya han pasado varias, ¿no? Y como en todo, si bien hay una pérdida de empleo, la tecnología trae pérdida de ciertos empleos en específico, pero también se crean muchísimos más. perfecto. Y también hay que destacar que en este caso, que no sale de la noche a la mañana esto, ¿no? No es que la pérdida de empleo o la creación de nuevos empleos surge de la noche a la mañana, Sí, sí. pero yo creo que un consejo sería, y que también lo aplico yo con mi propia vida, ¿no? Es seguir aprendiendo, continuar aprendiendo sobre todo estos nuevos, digamos, nuevas tecnologías, ¿no? Espectacular el consejo porque sí, se apunta, creo que va a apuntar a eso y sería una forma consciente de utilizar la nueva era digital que se viene, ¿no? Eh, Sí, por perfecto, Pablo, ejemplo, quería bueno, añadir una cosita. sí, Cuando se inventó el automóvil, digamos, quizás habían empleos en esa época de gente que eh, cuidaba caballos, le daba de pastar a los caballos, arreglaba construía carretas, carretas, sí, etcétera. Pero luego podemos ver que a partir de la creación del automóvil, bueno, sí hubieron marchas de que se iban a perder miles de puestos de trabajo, pero bueno, la historia lo dice. A través de la creación del automóvil surgieron nuevos empleos como mecánicos, como por ejemplo las estaciones de servicio, ¿no? Miles de trabajadores en esos rubros, así que podemos verlo claramente. totalmente, Pablo, totalmente. Y bueno, para cerrar un poco esta breve entrevista, a nivel personal, ¿qué pensás de esta adaptabilidad de la ingeniería? ¿Sí? Siendo que la ingeniería civil es, más que nada la civil, que es tan rudimentaria, o siempre nos la han catalogado como rudimentaria, como clásica, a esta nueva era de la tecnología. O sea, ¿cómo vas a ver el avance de este mundo a la Big Data, ¿sí? Para generar la manifestación física de una construcción. Bueno, primero que nada quiero decir que estoy, digamos, agradecido de haber estudiado ingeniería civil y de las oportunidades que me han dado diferentes, bueno, instituciones como la UTN, por ejemplo, y diferentes personas que han pasado a lo largo de mi formación y siguen pasando. Así que, ¿por qué? Porque la ingeniería civil es muy amplia, tiene un espectro muy amplio de aplicación, ¿no? Uno puede estar en la, digamos, construcción de edificios, construcción de puentes o en la industria de las telecomunicaciones, como estoy en mi caso. Así que en ese sentido es una carrera muy amplia y yo no estoy tan de acuerdo que hoy en día, ¿no? Es una de las ingenierías más atrasadas, ¿no? Eso depende también del contexto donde se desarrolla, ¿no? Pero hay lugares en Totalmente. el mundo donde está ultra desarrollada, ¿no? Y podemos ver que uno de los puntos que trae la ingeniería civil hoy en día es, por ejemplo, la impresión 3D en la industria de la construcción. ¿Qué mejor avance que ese? Totalmente, totalmente, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, ¿sí? Un cálido abrazo desde tu provincia de origen y muy agradecido por tu tiempo y la calidad de charla. Esperemos encontrarnos en algún futuro. Bueno, muchas gracias, Nico, y saludos a Algo todos los que, oyentes. algo más que quieras decir, no sé si querés hablar de un poco de tu experiencia allá, del intercambio, algo que le quieras decir a los nuevos chicos. Bueno, la verdad que eh, lo que aprendí yo es a estar abierto a aprender, ¿no? Y a escuchar a las personas, ¿no? Y sacar las conclusiones. Y no tener miedo a aventurarse dentro de lo que sea, dentro de la carrera, ¿no es cierto? Participar, eso es súper importante. Ampliar la red de contactos, digamos, la red de personas dentro del rubro de interés, ¿no? Eso me ayudó a mí a estar hoy en día acá y creo que con esa misma idea espero seguir creciendo, digamos, en este sentido.
Bien, Paula. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos y Bueno, que estés gracias a muy vos, bien y Nico. un abrazo Saludos. muy grande. Bien, trayendo a colación entonces esta entrevista, una entrevista que le agradezco muchísimo a Pablo por su tiempo, fue más que nada hablar de entonces qué está pasando en el exterior, ¿no? Porque uno a veces se queda encasillado acá en Argentina y dice qué está sucediendo. Estamos viendo que en el exterior, a nivel exterior, no estamos tan atrasados, no estamos tan mal, estamos casi a un pasito. Entonces, hay algo que surgió mucho en la entrevista con Pablo y que surgió mucho con el resto de las personas que le he preguntado y que hemos estado investigando en esto. Y es, ¿qué va a pasar? Las oportunidades están presentadas. Se nos presentan las oportunidades, vimos cómo se gestionaría un proyecto de inteligencia artificial, qué es lo que está haciendo, cómo estamos trayendo precisión muy buena con el tema de la inteligencia artificial. Vemos cómo se está automatizando. Pero ¿cuál es el desafío que se presenta ahora? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Te puse esta imagen porque es bastante ilustrativa, en la cual una persona está como viendo la recomendación de lo que le da un robot, ¿sí? Le está dando unos ciertos análisis, una cierta gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos entonces ante la idea de que un ser artificial nos va a estar recomendando algo que nosotros podemos aplicar o no. Pero ¿cuáles son las incidencias de esto? En cuanto a lo ambiental, según los estudios, diseñar, ejecutar, consultar y planificar mejor el futuro de un planeta y su sostenibilidad va a ser fruto de esto de la inteligencia artificial. ¿Sí? El hecho de reducir tiempos o reducir contaminación, también, gracias a reducir tiempos, reducir transportes, va a generar un impacto bueno en lo ambiental. En cuanto a lo económico, un 15% de mejora en la eficiencia en el uso del insumo y un incremento similar en la productividad a lo largo de 10 años. ¿Sí? Una economía a largo plazo dice que va a ser muy bueno, beneficiándose de la implementación de la tecnología digital. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Que es el gran miedo de esta nueva era, de esta nueva revolución 4.0, como se le dice. Thomas Heatherwick es un diseñador, es el diseñador del edificio de Bessel. Dice en una de sus entrevistas que la introducción de la inteligencia artificial ayudará en la conversión de la construcción en un proceso industrial estandarizado y predecible, como cualquier otra industria. Es decir, en el futuro la construcción se parecerá más a un proceso industrial de producción de coches que al proceso semiartesanal que actualmente. Heatherwick hace alusión acá a lo que sería el diseño generativo, algo que también se está viendo con el tema de la inteligencia artificial. Esta imagen es extraída de una de las notas que hizo Autodesk, en la cual mostraba un diseño generativo y decía, bueno, ante esta base de datos que tenemos, que se ha estado gestando y generando, se van a estar dando ciertos patrones de construcción que van a perder, lo que dice Heatherwick, un cierto proceso artesanal, cierto proceso de diseño como tal, ¿sí? Entonces, eso es algo a lo que hay que tenerle cuidado y hay que ver, y es de lo que todo el mundo se está cubriendo con este tema de la inteligencia artificial, del tema de poder pensarlo, de poder analizarlo, de poder generar el proceso cognitivo de buscar una solución por uno mismo. El Foro Económico Mundial habla de esto también, diciendo que sin una supervisión adecuada, la inteligencia artificial puede replicar o incluso exacerbar el sesgo y la discriminación humana. Este es el problema que se está presentando ahora. Mucha gente no sabe cómo funciona la inteligencia artificial. Mucha gente conocida del tema no sabe cómo está funcionando ciencia cierta, y eso es lo que ha estado generando estos frenos o cuidado con la inteligencia artificial, ¿sí? Por este tema, por el tema de qué va a pasar con las personas. Y acá hay una cosa que es a lo que yo quiero apuntar con esta charla, y es a la capacitación. Creo que el fin de todo esto es la continua capacitación. Estos son datos de una encuesta que hizo Microsoft en Buenos Aires el 22 de abril con una charla que estuvieron haciendo. Dijo que 70%, a lo joven esta encuesta, ¿no? El 70% de los jóvenes que se consideran expertos en tecnología, de ese 60% no sabe lo que es la programación. Y el 40% que quizás sabe, dice que afirma, o había un cierto porcentaje que afirmaba que programar es hacer la tarea con Internet. Nada más alejado de lo que vendría siendo una programación en sí. Eso es lo que se está viendo, ¿sí? Que los jóvenes
que quienes son el futuro de este país están viendo que no se sabe de programación, y este es el punto clave, este es el punto focal en el cual está haciendo hincapié la inteligencia artificial, en generar capacitaciones para lograr entenderla y que hayan lo que nosotros estamos buscando, que es generación de nuevas áreas de trabajo. Esta nueva revolución, como todas las revoluciones industriales que han habido, va a generar nuevas áreas de trabajo, siempre y cuando se haya o se esté en la capacitación permanente, en el ser uno con la tecnología de puesto acá. Tenemos que aprender a, si bien buscar ver inteligencia artificial, aplicarla porque es una buena herramienta, tomarla como tal, como una herramienta, y saber que el accionamiento siempre es puramente humano. Con esto termino y muchísimas gracias por su atención, por el espacio concedido y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a vos, Nico. Muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. También a Pablo Bellene, mandarle desde acá, desde el Ateneo, un agradecimiento y un saludo y un deseo de éxito. Bueno, Nico, realmente, si yo tuviera que empezar a decir todos los elogios que me vienen a la garganta para sacarlos, tendría que hacer un arte de la forma de resumir. Verdaderamente hay tanto contenido, tanta calidad, tanta seguridad en lo tuyo, que incluso como docente serías un campeón verdaderamente. Te invito a que ahí si te queda algún creo que tiempo me falta después, mucho aún, pero... No, cuando te quede tiempo en los que estés recibido y después que seguramente tendrás tu empresa, dejale un poquito de horas a la docencia. Lo haces muy bien y como entrevistador, incluso como entrevistador de tu amigo Pablo, has estado más que brillante. No quiero seguir con esto porque, como te digo, no voy a terminar nunca. Te felicito y te agradezco muchísimo. Muchas gracias.